Los gobernadores, esa pata clave de la mesa del poder, muy especialmente en esta Argentina electoral de 2019, y la batalla impositiva, su resistencia a la baja o a la eliminación del IVA, a la baja del impuesto a las ganancias, al congelamiento del precio de los combustibles. Estamos con Javier Curcio, economista, especialista en cuentas públicas provinciales. Muchas gracias, Javier. ¿Qué tal? Gracias por la Docente, invitación. investigador, bueno, han hecho un trabajo muy interesante con Oscar Cetrángolo y otros colegas, ¿no? Sobre el tema de las provincias y las cuentas fiscales, ¿no? Sí, En las provincias. trabajamos en el marco de la universidad haciendo Sí. seguimiento de cuentas públicas y financiamiento del Estado en distintos frentes y dentro de eso la dinámica provincial. Bien, los gobernadores, buena parte, 13 gobernadores están yendo a la Corte Suprema para que diriman esta cuestión entre provincias y Estado central, el Poder Ejecutivo Nacional, en relación a todos estos impuestos que el Estado Nacional estaría restringiendo para intentar ayudar a los ciudadanos en estas lógicas post-paso. Ese reclamo de las provincias tiene que ver con una realidad efectiva de riesgo de déficit fiscal o posibilidad de incumplimiento de obligaciones, por ejemplo, el pago de salarios, ¿o es más una movida electoral? Efectivamente, hay un reclamo válido por parte de las provincias en términos de que la reducción de la coparticipación de los impuestos que corresponden a estas bajas impacta directamente en las finanzas públicas provinciales, y si bien uno puede encontrar que en el promedio de, digamos, el sector público provincial, la situación es de menor desequilibrio relativo en relación con la nación, que tiene un desbarajuste mucho más amplio. Es cierto que hay algunas provincias que ven perjudicadas fuertemente, digamos, potencialmente perjudicadas sus ingresos a partir de ese esquema, y en ese marco surge el reclamo. Hay que marcar esto de alguna manera en que las provincias vienen de mejorar su situación relativa en relación con las transferencias automáticas que reciben a partir de la coparticipación en el acuerdo de la devolución del 15% que antes ordenado iba por la Corte. ordenada por la Corte, y a partir de eso en el convenio, en el marco del pacto fiscal que las provincias hace muy poco, en diciembre de 2017, acordaron con el gobierno nacional, pero eso de alguna manera también, digamos, el marco de la crisis reciente potenciales demandas adicionales, como aumentos de salarios, básicamente a nivel de provincias, y la prestación de los servicios sociales, que muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, están en materia provincial. Ahora, bueno, los gobernadores, el cálculo que hacen es que esta rebaja va a implicar unos 40.000 millones de pesos menos de ingresos a las provincias por esta resta en la coparticipación que cobran. Sí. Dependiendo cada provincia, ¿no? La provincia de Buenos Aires sería unos 6.000 millones menos, la provincia de Tucumán 1.500 millones menos, pero que impediría el pago de salarios en el caso de esa provincia puntualmente. Sí, hay reclamos puntuales. La estimación es un poco también compleja, porque parte de esa estimación implica que no va a haber ningún tipo de mejora en términos de la recaudación como consecuencia de la inflación que esperamos que se incremente. El gobierno es muy optimista en considerar que esa reducción se va a disminuir fuertemente y llega más o menos a la mitad de esa brecha, alrededor de 20.000 millones, por la inflación y por la mejora de los impuestos que surgen como consecuencia de ese proceso, pero siendo realista, en el marco de la crisis de fuerte recesión que tenemos, es complejo también poder estimar hasta qué punto va a generar ese impacto y cuánto de estos esquemas se van a diluir, digamos, en otros tipos de gastos o consumos, y por lo tanto también es entendible la situación de las provincias en ese contexto, en la puja que se generó, ¿no es cierto? A lo largo de los gobiernos kirchneristas, las provincias no tuvieron estos 15 puntos, retuvo el Poder Ejecutivo Nacional los 15 puntos de coparticipación. ¿La reacción de las provincias para proteger sus cuentas fiscales fue tan contundente como lo es ahora? No, ahí hay una cuestión bien interesante, porque como consecuencia de la renacionalización del sistema previsional a partir del año 2008, ese 15% que no recibían las provincias, de alguna manera debiera haber sido devuelto en función de que ahora todo ese financiamiento que iba a las AFJP a partir del 2008 volvía al Estado Nacional y a financiar a la Seguridad Social a nivel nacional. Y eso perjudicaba el financiamiento de las políticas públicas a nivel provinciales. Lo cierto también es que en el marco de la holgura fiscal que el kirchnerismo tuvo en casi todo su proceso,
compensó buena parte de esa caída de las transferencias automáticas con transferencias no automáticas discrecionales que a través del presupuesto nacional en los distintos ministerios, básicamente el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Interior y otros ministerios, compensaban discrecionalmente a algunas de las provincias y eso de alguna manera calmaba las principales críticas. Pero la palabra discrecionalmente es una palabra clave, dependía de la negociación y de la relación estrecha entre ese gobernador y el presidente o la presidenta. Exacto, los criterios de cada ministerio y no de la regla de los recursos de origen nacional que están en el marco de la coparticipación o de otros acuerdos automáticos, como en este caso están recompuestos. El fallo de la Corte, la sentencia de la Corte que llega en 2015 a poco de asumir el gobierno de Cambiemos y que tiene que ver con esta restitución de esos 15 puntos porcentuales que el Poder Ejecutivo Nacional kirchnerista le debía a las provincias, fue parte de un reclamo de las provincias. Es parte, en realidad fue un reclamo histórico que varias provincias fueron trayendo desde... Primero, por un lado hay que separar la situación de las cajas provinciales no transferidas, que de alguna manera siguen sosteniendo los déficits previsionales con los recursos provinciales, y la Nación debía, durante el kirchnerismo, responderle en varios de esos montos, básicamente los casos de la provincia de Córdoba y Santa Fe, los más conflictivos. Buenos Aires en la misma situación, pero con un desfasaje más bajo, y en torno a eso, digamos, hubo muchos conflictos que fueron creciendo en paralelo al reclamo general sobre el 15%, que va más allá de esta situación de las cajas provinciales. Yo creo que es justo ese reclamo y que de alguna manera habría que haberlo recompuesto, pero también es cierto que en el marco de las dificultades fiscales de todo este proceso es necesario generar acuerdos paulatinos que permitan generar una transición suave en esos procesos, y en ese sentido el Gobierno Nacional en la gestión Cambiemos podemos decir que fue bastante benéfico en relación con el reconocimiento de esos convenios y que aportó muchos recursos a nivel nacional de las transferencias automáticas, compensando esas no discrecionales por reglas, en el buen sentido de mejorar la situación en términos de previsibilidad, pero complejizando la situación fiscal nacional al punto de, parte del conflicto actual se explica en buena parte con esa magnitud. Es muy llamativo, es decir, de alguna manera, Javier, esta gestión de gobierno Cambiemos fue más federal impositivamente que la gestión kirchnerista. Sí, en ese sentido podemos decir que tuvo un mayor reconocimiento de los acuerdos, aunque con algunas dificultades en términos de poder lograr equilibrios sostenibles para que esos acuerdos luego puedan ser... Y ese mayor federalismo y el respeto de ese federalismo y de las reglas claras, no discrecionales de la coparticipación, terminó impactando en las cuentas públicas nacionales. Exactamente. Parte del conflicto de la crisis, digamos, fiscal tiene que ver con ese mayor reconocimiento, sin desconocer que hay otras cuestiones, como por ejemplo la caída de las contribuciones personales, las contribuciones patronales, distintas cuestiones de desajustes fiscales a nivel nacional que podían haberse también modificado en atención a resolver, a ir administrando mejor el desequilibrio, digamos. Y uno puede decir entonces que durante la gestión del kirchnerismo, la fortaleza que pudo haber tenido en términos de cuentas públicas el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, se hizo a costa de las cuentas públicas provinciales. No diría tanto. Yo creería que, parte de la holgura fiscal del kirchnerismo tuvo que ver con partir del fondo del pozo, por un lado, y una oleada de un contexto internacional muy favorable que nos permitió incrementar el tamaño del Estado en varios de estos impuestos, básicamente los precios de los commodities internacionales a través de los derechos de exportación, con un impacto muy importante, una mejora del empleo formal y del salario real que permitió mejorar mucho los impuestos, las contribuciones que contribuyen a la seguridad social, y además un clima y un esquema de crecimiento que favoreció una mejora de impuestos a las ganancias, mejora del IVA, reducción de la informalidad, un aumento de la... también en algunos casos... que no tiene que ver con... no necesariamente con esa lógica en ese esquema, aunque en ese esquema se perdió la oportunidad de tener un espacio más previsible y más armónico de una mejor relación en evitar la discrecionalidad en la relación fiscal nación-provincia. Ahora, ¿la discrecionalidad tiene un uso político también en términos fiscales? Quiero decir, el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, ¿se reserva esa especie de beneficio o castigo a las provincias en función de intereses políticos?
Bueno, ¿Eso no, se hace así, se usa así? no debiera ser así, eso Pero habría que sucede. analizar. Digo, las transferencias no automáticas dependen del criterio de cada uno de los ministerios que las administran y es el Congreso Nacional el que le atribuye anualmente en el marco Sí. del presupuesto cuáles son los recursos. Y esas Eso diferencias depende de discrecionales son de cada automáticas ministerio, que, ¿no? en términos de las cuentas públicas de las provincias, ¿cuánto representan en porcentaje? Eso puede representar en promedio, el promedio de los recursos que vienen de origen nacional pueden representar alrededor de un 40%, Ajá. entre un 40 y un 60% del total de los recursos, de los cuales 2/3 son automáticos o un Sí. poco más de 2/3 y puede llegar hasta 1/3 la transferencia no automática. Bueno, es un Esa variación es muy porcentaje grande importante, entre sí. los distintos, Claro. entre las distintas provincias. Hay provincias que tienen una dependencia de casi el 90% de sus recursos de origen nacional entre automáticas y no automáticas. ¿Qué provincias? Las más desfavorecidas son Santiago del Estero, Jujuy, Formosa y alguna otra de las más pobres del norte. Después están las petroprovincias, esas empresas que tienen, esas provincias que tienen empresas extractivas de recursos naturales, petróleo, gas, etcétera, que también están reclamando al gobierno nacional por el congelamiento de los precios de los combustibles. En ese caso de esas provincias que tienen parte de sus ingresos de la renta petrolera, ¿cómo impacta una medida como el congelamiento de precios? La discusión es distinta, pero en el mismo sentido, digamos, ¿no? Las empresas que tienen una buena parte de sus ingresos que provienen de regalías petroleras, estas regalías tienen directa relación con el precio de venta Sí, sí. del petróleo y si se congela ese precio, se reduce la proporción, se achica la posibilidad de cobrar parte de esos recursos. Entonces, estas provincias, básicamente las que tienen extracción petrolera, ¿no? Neuquén, Chubut, Santa Cruz, algo de Salta y alguna otra provincia del norte, tienen un reclamo por poder captar parte de esa renta y eso, bueno, en contra del congelamiento y de la potencial inflación que implicaría este proceso. Claro. ¿No? Javier, después está el tema de ingresos brutos. ¿Cómo funciona ese impuesto en términos provinciales? Ese impuesto constituye hoy la principal fuente de ingresos propios de las provincias, fuera de estas regalías en algunas provincias particulares. Es por lejos el principal impuesto de ingresos propios. Lo aplican las provincias, no es coparticipación del Exacto, Estado. es el principal impuesto Sí. de jurisdicción y de potestad provincial. Puede representar algo así como 3/4 partes del total de ingresos públicos Ajá. hoy a nivel provincial, de Sí. las de origen provincial, ¿no es Sí, cierto? sí. De los recursos propios. Y esa es una proporción que fue aumentando mucho en el proceso kirchnerista, de alguna manera, en la postcrisis, podemos decir así, porque es procíclico y va de la mano de la actividad. Como la actividad aumentó en Claro. en ese proceso, fue aumentando y al mismo tiempo que se fueron reduciendo otros impuestos que son, digamos, que tienen mejores condiciones, Sí. como el impuesto automotor, el impuesto inmobiliario y en menor medida el impuesto a los sellos, que son más progresivos, que tienen un mejor cumplimiento de la eficiencia Sí. en la eficiencia, la equidad, digo, Sí, las distintas cuestiones que corresponden al financiamiento y que lamentablemente fueron perdiendo peso Claro. relativo, básicamente como consecuencia de una revalorización más lenta de básicamente los inmuebles en ese Sí. caso, y en el caso del impuesto automotor mantuvo su proporción, pero perdió peso relativo respecto a los ingresos brutos que avanzaron siguiendo la lógica del nivel de Se actividad. escucha decir siempre que ingresos brutos es el peor impuesto de la Argentina. ¿Por qué? Es un impuesto muy malo porque lo que hace es aplicar un doble efecto, se aplica en todas las etapas de producción Sí. y la nueva etapa aplica el impuesto sobre el precio de venta anterior, Claro, que acumula de alguna incluya una manera. acumulación, Claro, exactamente. claro. Acumula y piramida son los términos técnicos. Lo que hace básicamente es genera un incremento del precio por encima de la recaudación y además distorsiona parte de todo el proceso y es un incentivo importante a la concentración, porque si alguna rama productiva incluye varias de las etapas en una propia, lo que hace es evitarse una parte del impuesto y genera una competencia desleal para las pequeñas empresas entiendo. que tienen que participar en más etapas y recargan más su proceso. Ahora, Además, sí. digamos, tiene problema en términos de la regresividad porque se alinea fuertemente en relación con el consumo Sí, sí. y entonces recae con más fuerza sobre los sectores sociales más desfavorecidos y tiene muchas dificultades de articulación entre provincias, tiene alícuotas diferenciadas. Ahora, Parte del acuerdo de sí. 2017, discúlpame, Sí. tiene que ver con
un compromiso de las provincias de achicar Ir ese impuesto reduciéndolo. que en los está? hechos A ver. no tuvo ese efecto en grandes magnitudes. Alguna provincia puede ser que haya avanzado en algún punto, pero en general no avanzó Sí, con sí. toda la fuerza que se esperaba en ese Ahora, esquema, sí. generando, digamos, beneficios y perjuicios, porque si hubiera avanzado tendríamos un mayor desequilibrio también a nivel provincial, y hay algunas Sí. provincias que están bastante complicadas en relación con este esquema y que Ahora, también tienen que Javier, resolver. uno lo que ve ahí es, por un lado, con algún criterio, según vos explicás, las provincias se resisten a la eliminación del IVA o a la suba del piso de ganancias, o sea, a percibir menos por ganancias y eventualmente por precio de los combustibles. Ahora, en un impuesto que es injusto en términos equitativos, porque castiga más a los sectores productivos más que tienen que hacer mayor esfuerzo, que es el ingreso a frutos, tampoco quieren moverse las provincias y tampoco quieren bajarlo. Entonces, y por otro lado, esas mismas provincias tienen en muchos casos deudas enormes con sus ciudadanos en términos de generación de empleo, en términos de calidad educativa, de calidad de salud, de baja de la pobreza. Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad de las provincias en esta gran crisis de la Argentina? La situación es muy compleja porque en situación contractiva es muy difícil reducir impuestos. Si uno reduce impuestos en situación contractiva, lo más probable que logre es mantener la misma situación, sí, o sea, no hay grandes ganancias de actividad económica a partir de esa reducción de impuestos, no suele verificarse ese proceso benéfico, digamos, que se esperaría. Ni Y siquiera en si fuera el de cambio, ingresos brutos. quizás sí, pero digamos, es un proceso más de mediano y largo plazo, y en el corto plazo hay que pagar los salarios, digamos. El corto plazo están las urgencias fiscales que de alguna manera hay que resolver. Bueno, pero a ver, de nuevo hoy- hay que conseguir sí. un proceso paulatino, Sí. buscar algún tipo de compensación con algún impuesto mejor que Sí. permite ir reduciendo esos ingresos brutos, pero eso es un proceso de mediano y largo plazo que no se va a resolver en el corto A ver, y pero que de Javier, alguna yo manera te planteo hay este que irlo escenario. resolviendo. Las provincias, la gran mayoría, 20 provincias de 24, si no estoy mal informada, me puedo estar equivocando por una, tienen superávit fiscal hoy en día. Tienen superávit primario, no superávit fiscal, sí, pero superávit primario sí, exacto. Bueno, están mejor que antes. Sí, exacto. Bueno, pues, por un lado se resisten a esta baja de impuestos que el gobierno propone y con alguna razón. Podrían contraproponer, bueno, no nos bajen estos impuestos coparticipables, pero vamos a bajar ingresos brutos y las cuentas fiscales se pueden mantener como para pagar salarios, por ejemplo. Sí, digamos, esos datos que mencionás son los datos de cierre de 2018. Tuvimos un muy mal año, 2019, estamos teniendo un muy mal año en términos de actividad económica, que de alguna manera ha perjudicado buena parte de la situación de las provincias. Entonces hay que mirar la situación particular de cada uno de los casos. Yo creo que ese compromiso hay que sostenerlo, el de reducir el impuesto a los ingresos brutos, y hay que ir buscando cómo se acomodan el resto de las variables fiscales para poder ir administrando esos desequilibrios de manera, digamos, de alguna manera relativamente estable y que no genere distorsiones. Cómo se hace es muy complejo, pero ese es el camino y hay que buscar acuerdos de mediano plazo en ese sentido, ¿no? Javier, estuvo Oscar Cetrángolo, también un colega tuyo con el Sí, que sí, claro. elaboran Mi jefe de cátedra, además. Bueno, claro, elaboran esos informes, radiografía de las cuentas provinciales en Argentina, por ejemplo, y él planteaba que la decisión de eliminar el IVA o la tasa cero en IVA, bueno, daba unos detalles técnicos muy interesantes, no impactaba necesariamente en este esquema inflacionario significativamente en el precio de los productos a los que alcanza la medida. De manera que ahí hay un conflicto casi artificial, porque es una medida que no va a impactar necesariamente. Ahora, ingresos brutos, tal como vos describís, impactaría si se baja significativamente en la cadena de producción, que es de alguna manera el círculo virtuoso. La cadena de producción tiene costos más bajos, se pone en movimiento, genera empleo. ¿Esa sí sería una buena pelea para dar en este momento? Digamos, Totalmente totalmente de acuerdo y criticamos mucho la determinación del gobierno nacional de reducir, de eximir a estos productos, porque efectivamente tenemos un doble problema. Al problema de la reducción de la recaudación que acabamos de discutir de alguna manera, se le suma que eso va a tener muy poco impacto en la caída de los precios, probablemente tenga un impacto ahora inicial, más demostrativo en algunos casos, y para los sectores que acceden a los grandes supermercados, etcétera, pero en el mediano plazo, si esto se sostiene más allá de este periodo de prueba, algo así, digámoslo, es una catástrofe, porque tiene los peores de los problemas. Se licúa, es regresivo, porque va a mejorar, a lo poco que puede llegar a mejorar, va a mejorar los sectores sociales más favorecidos, y es muy complejo desde varias cuestiones. Si uno fuera ingresos brutos,
sería mucho más virtuoso ese tipo de proceso, pero ese es un proceso que decide cada provincia en el marco de los acuerdos de los congresos provinciales. Entonces, el impacto político de una caída de estas características a nivel depende de cada provincia, y eso hay que compensarlo con algún otro tipo de ingreso. Lo ideal hubiera sido un proceso discutido de alguna manera, la posibilidad de que en un proceso de relativa estabilidad se avance con esta reducción de ingresos brutos, y eso quizás podría tener algún tipo de énfasis mayor en reducir las alícuotas de los productos de primera necesidad, etcétera, pero también eso es muy complejo y requiere de una estabilidad de mediano plazo que hoy lamentablemente en la emergencia no contamos con esas posibilidades, ¿no? Y la última pregunta, Javier, para cerrar es, ¿cuánto hay de uso político de la estructura impositiva en la Argentina? Bueno, hay mucho de uso político, ¿no? Digo, y claramente necesitamos modificar la estructura impositiva, de alguna manera tratando de generar acuerdos que puedan avanzar en este sentido, de darle una mayor progresividad y por otro lado ir reduciendo estos impuestos distorsivos. Acá hablamos bastante de ingresos brutos, pero también el impuesto al cheque es otro de los que hay que ir reduciendo, y mejorar, digamos, recomponer toda la organización del impuesto a las ganancias también es otro de los desafíos, junto con reducir la alícuota del IVA, si eso se pudiera, en una recomposición, pero que, insisto, supone un proceso de acuerdo de mediano plazo que es muy difícil de acordar en el medio de la tormenta, digámoslo así. Muchísimas gracias, Javier, por estas Gracias a ustedes. precisiones. Amazonas en llamas, responsabilidades de los gobiernos. Bolsonaro